Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En el episodio anterior, en el vídeo anterior no pude hacer el segundo look porque el móvil se quedó sin batería. Entonces decidí hacer un nuevo vídeo con el segundo look ya puesto y vamos a comenzar con ello. Bueno, mirad, esta camisa vintage la he colocado de esta manera para el primer shooting, con la falda, y como tiene la apertura aquí, pues queda como si fuera un vestido. Y como la falda de debajo tiene volantes, pues le da más volumen. Cinturón a la cintura para marcarla y las botas altas que le dan un toque así como muy bonito, me gusta. Vale, el segundo look sería igual, solo que vamos a colocar la blazer roja con la camisa por dentro para que se pueda apreciar la falda y el cinturón rojo irá sobre la chaqueta, pero esto lo haremos en la localización. Me he maquillado exactamente igual que ayer. Podéis ver todos los pasos de maquillaje en este enlace que os dejo arriba y vamos a comenzar, así que vámonos a la localización. Se me ha olvidado poner los pendientes, que ayer ya los fotografié en la ramita del bambú, como visteis, pero sí que no los he fotografiado en puestos, así que ahí está. Mirad qué bonitos quedan. He decidido ponerlo con el blanco y negro porque así le da un toque de color. Como luego vamos a poner la blazer roja, pues creo que son ideales para este look. Me tengo que hacer todavía el flequillo porque hay veces que lo pongo totalmente para adelante y otras veces me gusta con el estilo cortina, ¿sabes? Rollo... Pero aún no estoy muy hecha, hacía mucho tiempo que no tenía flequillo y aún me veo, no rara, sino que me cuesta moldearlo y hacerme con él. Pero bueno, yo creo que para este look lo vamos a dejar así porque inevitablemente hace viento y el viento me lo va a mover por todos lados, pero lo vamos a dejar así, todo para adelante. Bueno, pues dicho esto, nos vamos. Bien, esta va a ser la localización. Hoy hace muchísimo viento, pero mira, el sol está de frente y vamos a utilizar esas columnas con los árboles de fondo. Me recuerda un poco como a los parques así de Londres, o parece que estás en otro sitio con estas columnas, no sé por qué, siempre me ha dado la impresión en este rincón de este parque que parece esto otro lugar. Así que aquí lo vamos a hacer. Y hoy hace bastante frío, más que ayer, y mucho viento. Pero bueno, vamos a empezar con algunos planos sobre esta columna blanca y vamos a fotografiarlo. Luego cambiaremos para la blazer roja. Bueno, vamos a poner el temporizador y vamos a trabajar. Hoy tengo mejor el pie, hoy al menos puedo andar algo más. Vale. Ahora para la chaqueta roja vamos a utilizar este sitio. ¿Veis? Para que el foco sea así. Vamos a utilizar un poco de pared roja y piedras marrones. Este va a ser el otro look, ¿veis? Ha cambiado totalmente. También con las mismas botas, por supuesto, pues no puedo cambiar de calzado, pero bueno, vamos a fotografiar, digamos, de falda hacia arriba. Esta chaqueta es súper bonita, le vamos a poner el cuello de la camisa por fuera para tener un rollo más vintage y vamos a fotografiar en esta
Así que vamos a ello. Vamos a ver qué sale, vamos a sacar las primeras pruebas. A ver qué tal. Muy chula, pero sí que vamos a bajar un poco el trípode porque se ve demasiado techo y poco suelo para que esté más centrada la zona del torso. Vemos aquí un poquito y yo creo que aquí así va a estar mucho mejor. Ahí está. La luz está en esta posición, si no sale muy oscura se podría hacer un blanco y negro de la manera en la que yo lo estaba haciendo, pero prefiero fotografiar aquí porque aquí sí que está el sol justo de frente y van a quedar mucho mejor. Esta toma, por ejemplo, la podemos hacer para los pendientes, para que se vean los primeros planos de los pendientes, de manera que se pueda apreciar el detalle. Tengo un mandito y se me ha quedado en casa, así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, lo único que vamos a poner retrato. Planos completos. Vamos a irnos allí a la pared de fondo a ver qué tal. Vamos a poner el 10. Con mucho cuidadito. Mirad qué chula. Es chulísima. Mirad, ¿ves? No tiene nada, es muy simple, pero es muy guay. Es muy bonita, me gusta. Bueno, vamos a seguir trabajando aquí en este fondo. Incluso vamos a jugar con alguna sombra. Y ahora os enseño el resultado. Bueno, pues ya he terminado el vídeo de hoy. Y las fotos también. Mira, el último look que os puedo dar ideas para que lo podáis poner a quien no le guste tanto la moda vintage y lo queráis más actual. Abrís aquí. Una camisa vintage puede dar mucho juego. Y entonces directamente con la faldita y la blusa, yo no sé si la podréis ver o no, no lo sé. A ver. ¿La podéis poner así? Y ya tenéis otro look. ¿Qué os parece? Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí. Os animo a que os suscribáis al canal, las personas que no estáis suscritas todavía, que comentéis, que deis un like y nos vemos mañana, que seguramente será con un vídeo nuevo de maquillaje o con un fashion outfit. Ya os digo, chao.